Buenos días a todos, Dios los bendiga en este hermoso día. Em, Quiero darles este saludo de ánimo en estos tiempos que sabemos que para algunos son tiempos difíciles, pero nosotros sabemos que son tiempos de Dios en donde Él nos permite que tengamos em, ese espacio para poderlo conocer más, para poder estar más en su palabra, en oración. Y personalmente para mí ha sido un tiempo de acercamiento a Él, a la palabra de Dios. Eh, Quiero animarlos a eso, a que aprovechemos este tiempo que tenemos cada uno en sus casas para que sea un tiempo de oración, un tiempo de escudriñar la palabra de Dios, para ver videos, para entender muchas cosas en donde Dios nos habla, en donde Dios no es una persona ajena a nosotros, sino que Él inclina su oído a nuestro clamor, a nuestras oraciones, a nuestras necesidades también, pero más el interés de Él es nuestra salvación. Es lo que primeramente Él quiere sanarnos, pero Él quiere sanarnos espiritualmente. Eh, Quiero iniciar el tema de esta semana mediante este audio, continuar con el tema que traemos de nueva vida en Cristo Jesús. Queremos entrar al tema del arrepentimiento, pero antes de eso quiero iniciar con hablando y conociendo un poco acerca de la palabra el pecado. Antes de iniciar quiero guiarlos en una oración, que sea el Espíritu de Dios guiándonos en este momento. Padre Santo, Dios de los cielos, Señor, te damos gracias, gracias por estos tiempos, gracias por este momento, gracias porque nos permites conocerte más, entenderte, Señor. Tenemos acceso a tu palabra, Señor, porque en tu gracia, Dios, tú has hecho que nosotros podamos escuchar tu voz y seguirte, Dios, como nuestro buen pastor. Te damos gracias por ello, Dios, y hoy, en esta hora, te pido, Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones, transformando nuestra mente, nuestro corazón, quitándonos ese corazón de piedra, colocándonos un corazón de carne, Dios, y que sea tu mensaje que nos redarguye, Dios, como tu palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos hables en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero hablar un poco acerca del pecado antes de entrar con el arrepentimiento, que lo veremos la otra semana. Y nosotros, o la gran mayoría de personas, encontramos o asumimos que la Biblia pues nos tiene que hablar, o es un libro que nos tiene que decir o tratar acerca del mal comportamiento del ser humano, o qué tan mal están los seres humanos. Y pues esto es una verdad, esto es verdadero, esto es algo cierto. Y también es cierto que pues en la palabra encontramos muchas veces vocabularios tal vez difícil de entender, ¿no? O palabras, digamos, un poquito como complicadas como de poderlas entender. Y mucho más cuando se hablan acerca de estos temas de arrepentimiento, de pecado. Encontramos palabras como por ejemplo el mismo pecado, iniquidad, transgresión, son términos que uno encuentra mucho en la Biblia y a veces no los entendemos. Eh, Nosotros y el ser humano comienza de pronto a través de la lectura de la palabra, comienza a hacerse un razonamiento y una perspectiva bíblica. Y esa perspectiva bíblica pues acerca de la condición humana, ¿no? Que es lo que trata la Biblia como tal. Pero muchas veces esa condición humana, esa perspectiva, esa idea, ese mensaje que le llega al ser humano, pues frecuentemente es ignorado o es maltratado. ¿Por qué? Porque la califican, o el ser humano califica estos argumentos, estas palabras, este mensaje lo califica como algo antiguo, como algo retrógrado, algo que ya no es para nuestro mundo actual, algo que era para la antigüedad, algo que de pronto ya no sirve hoy en día. Pero esa es una gran equivocación. Los autores de la Biblia ofrecen un diagnóstico en la palabra,
Ellos quieren mostrar una radiografía muy profunda acerca del comportamiento de la naturaleza humana. Y allí es donde encontramos que, por ejemplo, la palabra iniquidad tiene que ver con el comportamiento torcido del ser humano. La palabra transgresión tiene que ver con romper la confianza. Y la palabra pecado, pues de estas tres es la palabra que encontramos con más frecuencia en la Biblia y es la palabra que queremos ahorita pues analizar un poquito mejor. Entonces la palabra pecado pues se ha encontrado traducción en dos idiomas, en el hebreo y en el griego. En el hebreo eh, en hebreo es katar, la traducción de la palabra pecado, y en el griego es hamartía, la traducción en griego de la palabra pecado. ¿Qué significa katar? Katar significa fallar o errar al blanco. Esto orientado, fallar al blanco o errar al blanco es como, por ejemplo, lo que encontramos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces encontramos que la tribu israelita de Benjamín estuvo entrenando durante un tiempo a un pequeño ejército. ¿Entrenándolo en qué? Entrenándolo para que ellos tengan la habilidad o el dominio sobre la onda. La onda es como una cauchera en donde ellos podían lanzar piedras y llegaron a tener tal dominio de esta cauchera que ellos llegaban a lanzar piedras a largas distancias y podían cortar o podrían apuntarle a un cabello. Entonces, esto lo encontramos en Jueces 20:16. Entonces, esto lo que quiere decir es que ellos no podían catar con el dominio de esta onda, ¿sí? No podían errar, no podían equivocarse. Y a eso se refiere la palabra catar en el hebreo, en este libro de la ley. O también encontramos que en Proverbios hay un proverbio, en el proverbio 19:2, Dios nos advierte de no catar o no tomar decisiones apresuradas, porque si catamos en nuestro camino, podríamos perdernos de nuestro destino. Entonces encontramos que la palabra catar significa fallar al blanco y el pecado significa fallar al alcanzar una meta. Pero ¿cuál meta es donde nosotros no tenemos que fallar o no podemos errar, no podemos fallar? Allí es donde nosotros encontramos la esencia del libro de la Biblia, que durante todo el libro pues estamos hablando del comportamiento humano, de la vida, del, digamos, el comportamiento del ser humano como tal, las veces que se han fallado, pero en síntesis, digamos, la idea y la esencia del todo el libro de la Biblia es Jesucristo, es que un inocente que es de la tribu de Judá, que es Dios, debe morir por el pecador. Pero a través de esta idea surgen varios sucesos que reflejan el comportamiento del ser humano. Entonces los humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, eso lo encontramos en Génesis, ¿no? Y el humano que es creado a imagen y semejanza de Dios, pues Dios es un ser sagrado, es un creador y es digno de respeto, pues encontramos que también el ser humano fue creado bajo esa misma idea de ser un ser sagrado, creador y que es digno de respeto, ¿no? El pecado en esta ocasión consiste en fallar en el amar a quién, en el amar a Dios, pero no solamente en el amar a Dios. El pecado consiste también en fallar en el amar a los demás. Entonces, nosotros, ¿por qué podemos fallar de esta forma? Cuando no tratamos con honor, con respeto, con aprecio a los que se merecen este respeto, nosotros estamos pecando. Es decir, cuando nosotros vamos por la calle, encontramos a una indigente, encontramos a una habitante de calle, encontramos a una persona necesitada y nos pide ayuda, nos pide una ofrenda y nosotros muchas veces no solamente lo ignoramos, sino que los miramos mal, los miramos con desprecio, los miramos de una manera altiva. Nosotros estamos errando, estamos fallando en el amar a los demás y estamos por ende cometiendo un pecado. En el libro de Éxodo también encontramos que esto se puede ver en el código de conducta que se le fue entregado a los israelitas, o sea, en los 10 mandamientos.
Y cuando miramos los 10 mandamientos encontramos que la primera mitad de los mandamientos hablan del fallar en el amar a Dios. Y la segunda mitad habla en el fallar en el amar a las personas. Entonces, quiero sacar a colación el sexto mandamiento. ¿Por qué el sexto mandamiento? Bueno, el sexto mandamiento dice no matarás. Eso lo encontramos en Éxodo 20:13. Pero si nosotros, digamos, encontramos, quería sacar a colación este mandamiento, porque es un mandamiento en donde si nosotros preguntamos a los demás, a muchas personas, que si de pronto han fallado, pues nos vamos a encontrar con respuestas como que no hemos fallado en alguno de los mandamientos. O algunos dirán que los han cumplido todos, o algunos dirán que han cumplido algunos de los mandamientos, que de pronto han fallado en algunos, por ejemplo en no robar, pero algunos dirán, bueno, he fallado en no robar, porque tal vez sí he robado, pero en no matar, no, nunca. Yo siempre ese mandamiento lo he cumplido, yo nunca he matado a nadie. Es una respuesta común que encontramos en las personas, ¿no? Y es allí en donde yo quiero que miremos por un momento Mateo 5:21, porque encontramos primero en Éxodo 20:13 el mandamiento que consiste en no matarás. Pero permítame, yo les leo acá Mateo 5:21 y dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, esto lo dice Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, con el simple hecho de tratar mal a una persona, decirle necio, fatuo, como lo dice acá, decirle, hacerle bullying, hacerle matoneo, lo que llaman ahora términos actuales ahorita en los colegios, y no solamente en los colegios, sino en todos los escenarios vemos que muchas veces hay bullying y esto. Con esa conducta hacia los demás, nosotros estamos de una u otra forma matando a los demás o a nuestro hermano, y de una u otra forma estamos incumpliendo con este mandamiento. Y yo quiero que leamos por un momento Santiago 2:10. Se los voy a leer en la Reina Valera. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces nosotros creemos que agradamos a Dios, que logramos tal vez inclusive una salvación por cumplir los mandamientos. Y algunas veces somos conscientes de que no los hemos cumplido todos, sino de pronto alguno hemos fallado, pero que estamos cumpliendo el resto. Y resulta que eso es una falsedad. La palabra en Santiago 2:10 dice: pero si ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por el hecho nosotros de haber fallado solamente en un punto, nos estamos haciendo culpable de todos los puntos. Es como si estuviésemos fallando en todos los puntos. Entonces, de esta forma nosotros podríamos decir que es imposible cumplir todos los mandamientos de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero y entonces nos preguntamos, bueno, pero entonces si es imposible, entonces ¿para qué están o por qué están? Déjeme por favor leerles un momento Gálatas 3:10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no perteneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí la palabra se nos pone un poquito fuerte, y yo quiero leer este mismo versículo pero en la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción de la Biblia, y dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Y aquí la palabra pues es un poquito fuerte, pero nos quiere orientar hacia la verdadera condición humana y hacia el por qué están entonces los mandamientos. Si yo para no desviarnos del tema, si quisiéramos, de pronto más adelante vamos a hacer un tema relacionado con los mandamientos, pero si queremos entender un poquito acerca
de los mandamientos como tal, de la ley de Dios, de la palabra, los invito a que lean Gálatas 3 del 1 al 29 y ahí pues encontramos un análisis muy asertivo acerca de los mandamientos de la ley de Dios. Pero en síntesis queremos llegar a lo siguiente: si nosotros fallamos a Dios, estamos fallando a las personas, y si nosotros fallamos a las personas, eso es exactamente igual que fallarle a Dios. Por eso nosotros encontramos historias como la de José, cuando José niega a acostarse con la esposa de Putifar, que él dice, digamos, él no dice, no, yo no te quiero incumplir, yo no te quiero, no. Él lo que comenta o manifiesta es que, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Eso lo encontramos en Génesis 39:1. Entonces, en el pecado también encontramos, digamos, como tres tipos de personas, tres grupos de personas. Entonces, hay personas que saben que están cometiendo el pecado. Hay personas que no lo saben. Pero también hay un tercer grupo de personas que piensan que lo que están haciendo lo están haciendo bien y que no están cometiendo pecado, ni nada de esas cosas. Se jactan de hacer las cosas que están haciendo. Encontramos un ejemplo en el faraón de Egipto, cuando él, por querer proteger su economía y fortalecer la seguridad de Egipto, él quiere esclavizar a los israelitas. Y esto él lo hace porque él en su mente tiene esto como una justificación. Y él cree que está haciendo las cosas bien y que no le está fallando a ningún Dios. Entonces el pecado es más que hacer las cosas malas, ¿sí? Es más que de pronto, digamos, hacer las cosas de una manera, de una mala conducta, tomar una mala decisión. Es mucho más que eso. El pecado nos describe cómo nosotros mismos nos engañamos, cómo nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca hacer fantasías, crea justificaciones, en todo momento quiere redefinir lo bueno de lo malo, quiere redefinir las conductas para justificar malas decisiones como si fueran buenas. Y esto es lo que hacemos los seres humanos, o sea, los seres humanos no servimos o somos malos jueces entre el fracaso y el éxito moral. Encontramos una historia y es la historia de Caín, lo encontramos en Génesis. Entonces, Caín, el hermano de Abel, ellos tenían sus padres, Adán y Eva, y los padres de Caín y Abel acababan de caer en la tentación. No hacía mucho, acababan de caer en la tentación. ¿En cuál tentación? En la misma que caemos todos los seres humanos, que es la de redefinir lo bueno y lo malo según la propia sabiduría. Entonces ellos acababan de caer en esa tentación, pero Caín también se encontraba en una decisión o en un momento en donde le tocaba decidir exactamente lo mismo. Estaba en una decisión similar. ¿Por qué? Porque él estaba celoso, él estaba enojado, porque Dios había favorecido a su hermano por la ofrenda que Abel le había entregado. Entonces Caín también estaba tentado a redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y es allí en donde Dios se aparece y le advierte y le dice: Cata está a la puerta, te desea, pero puedes dominarlo. Es decir, la falla, el errar está a la puerta. El pecado te desea, pero tú puedes dominarlo. Y es allí en donde nosotros muchas veces como seres humanos se nos ha ilustrado el pecado como un animal salvaje, un animal hambriento que nos quiere consumir como, o que quiere consumir a todos los humanos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, encontramos que la Biblia enseña acerca del comportamiento del ser humano, pero acerca del comportamiento fallido del ser humano y las tendencias que tiene el ser humano a engañarnos a nosotros mismos. Eso hace que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y de las cosas, ¿no? El ser humano tiene deseos, impulsos egoístas que obligan a actuar por nuestro propio beneficio. Y lo más triste de todo esto es que a muchos no nos importa o no nos ha importado a costa de quién o por encima de quiénes tenemos que pasar para cumplir con nuestros propósitos. Esto se convierte en una reacción en cadena que da como resultado relaciones rotas, como lo vimos la semana pasada. El pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Es decir, que estamos
rompiendo la relación entre Dios y el hombre. En el Nuevo Testamento, Pablo describe el pecado como una hamartía, o sea, el griego que les comentaba, la segunda traducción del pecado. Y esa hamartía es como un poder o una fuerza que quiere gobernar a los humanos. Eso lo encontramos en Romanos 6:6 y es por eso que se describe, que Pablo describe que nosotros, que los humanos somos esclavos del pecado. El pecado vive en nosotros para que nosotros, digamos, es como esa fuerza o ese impulso que busca que el ser humano haga lo que no quiere hacer, lo que muchas veces no quiere hacer. Pero entonces encontramos que los autores describen esta condición humana como una incapacidad. Es la incapacidad, el ser humano no es capaz de juzgarse, de juzgar si está en éxito o está fallando. Esto es un impulso muy profundo que nos motiva a realizar o hacer nuestros propios, digamos, nuestros comportamientos. Todo esto es una descripción, digamos, realista del comportamiento del ser humano. Es realista, es real, es verdadera y pues bueno, debemos entenderla de esa forma. Pero yo les tengo una noticia y es allí en donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leerles por acá una palabra en Hebreos 10:12 en donde dice, pero habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo hizo un sacrificio en la cruz y llevó nuestros pecados para que nosotros seamos salvos, seamos libres del pecado. Y eso solamente lo hizo una vez y para siempre. En 1 Corintios 15:3 encontramos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eh, Quiero dejarles este gran mensaje, que nunca se les olvide, por favor, que Jesús es el inocente, el libertador de la tribu de Judá, que es Dios, que murió por el pecador, y que ese, en síntesis, es la esencia de toda la palabra de Dios, la idea principal, la esencia, lo que motiva la historia de toda la Biblia, es que un libertador, que es Jesús, que es Dios, que es de la tribu de Judá, debe morir por nuestros pecados, o Él murió por nuestros pecados, que lo hizo una sola vez y para siempre, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que anteriormente se hacían en el Antiguo Testamento sacrificios con corderos que cubrían el pecado, pero que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, quiero dejarles este mensaje esta semana para que lo podamos escuchar, reflexionar. Les agradezco a todos los que han logrado escuchar los mensajes. Este mensaje va acompañado de una pequeña encuesta, son 2 preguntas para conocer un poquito más también acerca de este mismo concepto, estos conceptos que estamos trabajando. Y bueno, queremos agradecerles, queremos cerrar también con una oración. Allí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, eh, que el Espíritu Santo nos guíe en esta corta oración. Padre Santo, Dios de los cielos, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por estos tiempos, Señor. Estos tiempos en donde entendemos que eres tú, Dios, que nos muestras estos escenarios, Señor, para poder estar en comunión con tu palabra, Dios. Gracias porque nos has llamado, gracias porque has colocado en nosotros ese oído sensible a tu voz, Señor. Y queremos seguirte y queremos amarte y te recibimos a ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Dios. Y que entendemos que es a través tuya, Jesús, que llegamos al Padre, Padre Santo. Hoy, Dios de los cielos, te damos gracias por este mensaje, Dios. Permite
que sea de provecho para nuestro cuerpo físico y espiritualmente, que nosotros podamos aplicar todas estas enseñanzas en nuestras vidas, que no solamente queden palabras en nuestra mente, Dios, sino que podamos ser a través de nuestra conducta, nuestras actitudes, ser luz también, reflejarte en ti. Ayúdanos a morir cada vez más a nosotros mismos y que seas tú a través de nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Queremos dar gracias a todos. Cualquier cosa, ya saben que por las redes vamos a estar pendientes de todas las inquietudes que tengan y les invitamos a que miren la página de Liderazgo Sobrenatural. Allí estaremos compartiendo más mensajes. Dios los bendiga. Chao a todos.